Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Que donde está tu espíritu, allí hay libertad. That where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Y hemos sentido la libertad de tu espíritu. We have felt the freedom of your Spirit. Y porque tu espíritu está presente, And because your Spirit is present, esta palabra viva que vamos a predicar this living word that we are about to preach va a llegar a los corazones. will reach the hearts, Va a transformar nuestro entendimiento. will transform our Y understanding, va a ayudarnos a entender el propósito de la adoración. and will help us bring to understanding the purpose of worship ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en el cielo? and what is happening right now in heaven. Te pido, Padre, esto en el nombre de Jesucristo. I ask you this, Father, in the name of Jesus Christ. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Amen. You may be seated, beloved brothers and friends. Si nos acompaña hoy, esperamos que esta palabra sea de bendición para su vida. If you're with us for the first time or you're with us today, we hope that this word is a blessing to your life. Le dije que iba a estar orando para ver si continuaba la serie del libro de Apocalipsis. I said I would be praying if I was going to continue the series in Revelation. Y les confieso que después de estudiar y orar, And I confess that after praying and studying, sentí en mi espíritu la necesidad de continuar la serie del libro de Apocalipsis. I felt in my spirit the necessity to continue this series. Acabamos de terminar los primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis. We just finished the first 3 chapters of the book of Revelation. Hicimos una serie titulada Las 7 iglesias del Apocalipsis, And we did a series titled The 7 Churches of Revelation, donde Jesús le escribe una carta a cada iglesia, where Jesus writes a letter to each one of the churches, hablando de las cualidades que él elogiaba en cada una de ellas speaking of the qualities that he loved in each one of these churches, y reprendiéndolas por algunas cualidades que tenían que cambiar. and also rebuking them for a few of the things that they needed to change. Hoy vamos a estudiar el capítulo 4 de Apocalipsis Today we're going to study Revelation chapter 4. y vamos a hablar bajo el tema la adoración en el cielo. And today we're going to talk into the topic worship in heaven. A veces estamos aquí en la tierra, pero algo está pasando en el cielo. Sometimes we're here on earth, but something is happening in heaven. Y lo que está pasando en el cielo, Dios quiere que ocurra aquí en la tierra. And what is happening in heaven, God wants to happen here on earth. Hágase tu voluntad en el cielo, así también aquí en la tierra. Let your will be done on earth as it is in heaven. Y lo que vamos a descubrir en este capítulo 4 de Apocalipsis And what we're going to study today in Revelation chapter 4 es que en esta escena hay algo muy diferente que está ocurriendo is that in this scene there's something that's very different occurring en comparación con el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis. in comparison to chapters 2 and 3 of Revelation. Podríamos decir que el capítulo 2 y 3 está representando lo que está ocurriendo en la tierra. We could say that in chapters 2 and 3 is what is happening on earth. Y el capítulo 4 y 5 que veremos la semana que viene And chapters 4 and 5, which we'll speak about nos va a shortly, mostrar lo que está ocurriendo ahora mismo en el cielo. will demonstrate what is happening on earth. Y luego vamos a ver las cosas que van a suceder también en el futuro. And then we will talk about the things that will happen in the future. Así que comencemos el versículo 1 de Apocalipsis capítulo 4. So let's start in verse 1 of Revelation chapter 4. Dice, después de esto. It says, after these things. ¿Después de qué? After what? Después que Jesús le da un mensaje a cada una de las 7 iglesias. After Jesus gives a message to the 7 churches of Revelation. En otras palabras, ahora cronológicamente hablando, In other words, chronologically speaking, hay un enfoque diferente. there's a different focus. De hecho, vamos a descubrir Actually, we're going to discover que la iglesia en ese tiempo profético ya no está en la tierra. that the church in this prophetic time is no longer on earth. Ahora está en la presencia misma de nuestro Señor. Now it is in the very presence of our Lord. Es el contexto del capítulo 4 de Apocalipsis. That is the context of Revelation chapter Dice 4. Juan, después de esto miré y vi que había en el cielo una puerta abierta. It says, after these things I looked, and behold, a door standing open in heaven. Entonces la voz que antes había escuchado, And the first voice which I heard, y él describe como esa voz, and he describes how that voice was, que era como el sonido de una trompeta. was like a trumpet. ¿Sabe qué es eso? You know what that is? Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Revelation chapter 1, verse 10. Hablando de Jesucristo. Speaking of Jesus Christ. Dice, y me dijo, And he told me,
sube acá. Come up here. En otras palabras, ahora la visión es en un nivel diferente que la tierra. And now it's a different level than on earth. Y sabemos que es en el cielo, And we know that it's in heaven porque Juan dice que hay una puerta abierta en el cielo. because John says there is an open door in heaven. Y Jesús lo invita y le dice, sube acá. And Jesus invites him and says, come up here. Y te mostraré lo que va a suceder después de esto. And I will show you things which must take place after this. Y lo que quiero es, para darle un gráfico, And to give you a graphic, le tengo estos próximos dos slides. these next two slides Muestran el cuadro profético de Apocalipsis. show the prophetic prophecy chart. El primero son las 7 iglesias de Apocalipsis, The first are the 7 churches of Revelation que ya la discutimos, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. that we discussed chapter 2 and 3 of Revelation. Luego está lo que se llaman los 7 sellos, Then is what we discuss are the 7 seals, que es Apocalipsis 6 hasta Apocalipsis capítulo 8. which is Revelation 6 until Revelation 8. Pero en el medio de esos dos eventos But in the middle of these two events, aparece lo que se conoce como el rapto de la iglesia. there appears to what we call the rapture of the church. En otras palabras, estamos viviendo en la época de la iglesia. In other words, we are living in the time of the church. Pero un día Jesucristo viene a buscar a su iglesia. But one day, Jesus Christ will come to bring his church. Y literalmente todo está listo para el arrebatamiento de la iglesia. And literally everything is already ready for the rapture of the Y church. cuando eso suceda, And when that occurs, comenzará a caer un juicio sobre los habitantes que queden sobre la faz de la tierra. a judgment will fall on those inhabitants who are left on earth. Luego de esos 7 sellos, After the 7 seals, viene la próxima imagen que habla de las 7 trompetas. the next image comes that talks about the 7 trumpets Y también de los 7 bowls, que ni me acuerdo cómo se dice en español ahora. and the 7 bowls. Las 7 copas, si no me equivoco, las 7 copas. The 7 bowls. Todo esto habla de los juicios que Dios estará trayendo sobre la faz de la tierra. All these speak about the judgments that God will bring over the face of the earth. Ahora, volvamos a mirar Apocalipsis 4.1. Now let's go back to Revelation 4:1. Después de esto, After this, miré y vi que en el cielo había una puerta abierta. I looked and behold a door standing open in heaven. Entonces la voz que antes había escuchado y que era como el sonido de una trompeta, And the first voice which I heard was like a trumpet me dijo, sube acá. speaking with me saying, Y, come up here. y te mostraré lo que va a suceder después de esto. And I will show you the things which must take place after this. Y ahí está, vamos a ver todos esos sellos, todas esas copas, todos esos juicios. And here we're going to see all the different seals, the bowls, and the judgments. Ahora, esto es algo que no estamos acostumbrados a ello. Now, this is something that we're not used to. Y es algo que a lo mejor como que dice, ¿de verdad? And this is something that you might say, really? Pero es una realidad bíblica. But it is a biblical reality. Me explico. Let me explain. Esto es una visión de la adoración en el cielo. It is a vision of worship in heaven. Ahora, hay que entender por qué es que hay adoración en el cielo. Now, we have to understand why there is worship Y in recuerden que heaven. estamos hablando de un momento profético futuro. And remember, we're speaking of a prophetic future time. Cuando la iglesia ya ha sido arrebatada When the church has already been raptured y está en la presencia de Dios. and is in the presence of God. Pero ahí en ese momento, en el capítulo 4, But there in this moment, in chapter 4, nos muestra que hay una adoración en el cielo shows us that there is a worship in heaven debido a que Dios está por derramar su juicio sobre la tierra. because God is about to pour out his judgment on the earth. Dice, después te voy a mostrar después de esto lo que va a suceder. It says, I will show you these things that must take place after this. Esta es la realidad. This is the reality. Por lo en general no pensamos en eso In general, we don't think about this. y no vemos esto como un momento importante. And we don't see this as an important event. Pero esta es la escena del libro de Apocalipsis capítulo 4, But this is the scene of Revelation chapter 4, donde están adorando a Dios where they are worshiping God debido a que Dios por fin está listo para derramar su juicio sobre la tierra. because God is finally ready to pour out his judgment on the earth. Ahora, de nuevo, esto es la época después que la iglesia ha sido arrebatada al cielo. And please be aware that this is the era after the church has been raptured by the church, by God.
O sea, estamos viviendo en lo que se conoce la época de la gracia, So we are living under the time of what we call grace, la época de la iglesia. the time of the church. Pero un día las trompetas van a sonar But one day the trumpets will y sound, vamos a volar hacia los cielos. and we will rise up to heaven. La iglesia va a ser arrebatada. The church will be raptured. Eso se le conoce como el rapto de la iglesia. It's known as the rapture of the church. Y luego comenzará un tiempo de juicio como nunca antes se ha visto sobre la faz de la tierra. And then a time of judgment will fall on the face of the earth like never seen before. De hecho, voy a sacar un día solamente, un domingo, I'm going to take one Sunday, just one Sunday, para hablar del rapto de la iglesia en esta serie que estamos haciendo. to speak about the rapture of the church that I'm going to be talking Pero about this permítame series. por lo menos decirle esto. But please permit me to say this. ¿Cuántos conocen la historia de Enoch? How many know the story of Enoch? Dice la Biblia que Enoch caminó con Dios The Bible says that Enoch walked with God, y Dios se lo llevó para no ver muerte. and God took him so that he would not see death. Enoch no murió. Enoch didn't die. Escúcheme. Listen to me. La iglesia que esté viva, The church that is alive, cuando Cristo venga en el arrebatamiento de la iglesia, when Christ comes during the rapture of the church, esos cristianos no van a conocer la muerte tampoco. those Christians will not know death Van a either. ser arrebatados como fue arrebatado Enoch. They will be raptured just as Enoch was. Ahora, si usted sabe algo de la vida de Enoch, Now, if you know something about the life of Enoch, usted sabe que el próximo evento importante en la Biblia después de que Enoch es arrebatado al cielo we know that the next important event that after Enoch was taken to heaven es que el juicio de Dios es derramado sobre la tierra. is that the judgment of God was poured out over the Es earth. que Dios destruye el mundo y la humanidad con excepción de 8 personas Is that God destroys the world and humanity with the exception of 8 people con el gran diluvio. with the great flood. Ustedes conocen la historia de Noé. You know the story of Noah. Entonces, el juicio de Dios So the judgment of God fue derramado sobre la tierra con el diluvio, was poured out over the earth based on the flood, pero 8 personas fueron salvas. but 8 people were saved. Pero sabe que antes de que ese juicio llegara a la tierra, Enoch el justo fue llevado al cielo. But you know, before that judgment came, Enoch, the righteous one, was raised up to heaven. Igualmente va a pasar con nosotros los que caminemos con Dios aquí en la tierra. In the same way will occur with us, with those who walk with God here on earth. Seremos arrebatados y no seremos partícipes del juicio y la ira de Dios sobre la tierra. We'll be raptured and we will not suffer the penalty of the tribulation here on earth. Algunos dirán, Some will say, ¿qué Dios es ese que derrama esos juicios tan fuertes sobre la humanidad? what God is the one who pours out such strong judgments on humanity? Ahora, no olvidemos el contexto de Apocalipsis capítulo 4. Now let's not forget the context of Revelation chapter 4. Y es que están adorando a Dios Is that they are worshiping God porque está listo para traer juicio sobre la tierra. because they're ready to bring judgment on the earth. Ahora, esto hay que entenderlo dentro del contexto histórico. Now we must understand this within its historical context. Es que la primera vez que Jesucristo vino a la tierra, Is that the first time that Jesus Christ came on earth, vino como un cordero. he came as a lamb. Vino con humildad. He came with humility. Vino a dar su vida por los pecadores. He came to give his life for sinners. Pero ahora Jesucristo se va a levantar como juez sobre toda la tierra. But now Jesus Christ will raise up as judge over the earth. Y así como Dios juzgó In the same way Jesus judged la gente de aquel tiempo de Noé, that the people of that time of Noah, así mismo Dios hará en esos tiempos. in the same way God will do the same thing in these times. Ahora usted a lo mejor se está preguntando, Maybe wow, you're asking yourself, wow, no dicen que Dios es amor. don't they say that God is love? Es cierto, It's true. pero Dios también es justo. But God is also just. Dios es misericordioso. God is merciful. ¿Será justo Would it be just que Él venga a traer juicio sobre la tierra? that he bring judgment over the earth? La respuesta es sí. The answer is yes. Miren, muchos se han burlado de Jesucristo. Look, many have mocked Jesus. Muchos han rechazado las buenas nuevas del Evangelio. Many have rejected the good news of the gospel. Muchos han perseguido a los cristianos. Many have persecuted Christians. Y miles de cristianos han muerto por la causa del Evangelio. And thousands of Christians have died because of the gospel. Y aunque Dios es un Dios paciente, And even though God is patient, Dios es un Dios de misericordia, God is a God of mercy, también Dios es un Dios
justo. God is also a just God. Y Él va a juzgar las acciones de cada persona. And he will judge the actions of every individual. Mire, si usted está sirviendo a Dios Look, if you are serving God y muere por causa del Evangelio, and you die because of the gospel, ¿usted cree que eso es justo? do you think that's just? ¿Que está viviendo en santidad? That you're living in ¿Está holiness? adorando a Dios? You're worshiping ¿Está God? honrando a Dios? You're honoring God? ¿Y alguien le quita la vida porque usted está amando y sirviendo a Dios? And someone takes your life because you're loving and worshiping and serving ¿Usted God? cree que Dios va a mirar eso de lejos y no hacer absolutamente nada? Do you think God is going to see that from afar and do nothing? Romanos capítulo 12, versículo 19 nos da la respuesta. Romans chapter 12 verse 19 gives us the answer. Usted dirá, pero pastor, es que aquel que mató a mi hijo, You can say, Pastor, but that person who killed aquel my que mató a son, aquel misionero, that one who killed the missionary, va a tener que pagarlo aquí en la tierra. is going to have to pay for it here on earth. Y a veces hay seres humanos que toman venganza por el pecado de otras personas. And sometimes there are Christians who take vengeance because of the sin of another La person. Biblia no nos manda a tomar venganza. The Bible does not tell us to take La Biblia vengeance. nos dice que dejemos todo juicio a Dios. The Bible says to leave all judgment to God. Por eso Romanos 12:19 dice, That's why Romans 12:19 says, no tomen venganza, queridos hermanos, do not take revenge, dear brothers, sino dejen el castigo en las manos de Dios. but leave the punishment to God. Porque está escrito, For it is written, mía es la venganza, vengeance is mine. yo pagaré, dice el Señor. I will repay, says the Lord. Mire, lo que pasa es que Dios, estamos en un tiempo de gracia y misericordia. What happens is that we're under a time of grace and mercy, Un tiempo de la época de la iglesia, a time of the church, donde Dios no ha derramado su juicio sobre la tierra where God has not poured out his judgment over the hasta earth que la iglesia sea quitada de la tierra. until the church is taken away from the earth. Pero va a llegar el día, But there will come a day, como dice Apocalipsis capítulo 4, as Revelation chapter 4 says, que Dios va a venir a hacer juicio sobre la tierra. that God will bring judgment over the earth. De hecho, más adelante en el capítulo 6 de Apocalipsis vamos a ver esto. Actually, further on in Revelation chapter 6, we're going to see this. Pero solo quiero mostrarle el versículo 9, But I only want to show you verse 9, hablando del tiempo del juicio. talking about the time of judgment. Dice, cuando el Cordero rompió el quinto sello, Apocalipsis 6:9, It says, when he opened the fifth seal, Revelation 6:9, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio. I saw under the altar the souls of those who had been slain. ¿Por qué habían sufrido martirio? Why were they slain and martyred? Dice, por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Because of the word of God and the testimony they had maintained. Allí estaban estas almas. Here were these souls. ¿Quiénes son esas almas? Who are these souls? Estos son los santos que van a morir durante la gran tribulación. These are the holy ones that will die during the great tribulation. Estos son los que no aceptaron a Cristo en la época de la iglesia antes de que la iglesia fuera arrebatada. These are the ones who did not accept Jesus as their Lord and Savior before the great rapture and before the tribulation in the time of grace. Dice la palabra que la paga del pecado es ¿qué? The word of God says that the wages Muerte. of sin is death. Jesús murió para que tú no tuvieras que morir. Jesus died so you wouldn't have to die. Eso es cierto en la época de la gracia, la misericordia de la iglesia. That is true in the time of grace and mercy from God. Pero todos aquellos que rechacen el evangelio de Jesucristo mientras estén aquí en la tierra, But all those who reject the gospel of Jesus Christ here on earth, mientras la iglesia todavía esté en la tierra, while the church is still on earth, si quieren ser salvos, if they want to be saved, van a tener que dar su vida para poder llegar al cielo. they're going to have to give their life to get to heaven. Literalmente la Biblia declara que muchos serán decapitados. Literally, the Bible says that many will be decapitated. Eso está ocurriendo hoy en día. That's happening now. Pero en ese momento van a ser muchos los decapitados. But in that time, many will be decapitated. Por eso dice, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio. That's why it says, I saw under the altar the souls of those who had been slain. Miren lo que dicen ellos. Listen to what they say. Ahora ellos están orando por justicia. Now they are praying for justice. Versículo 10. Verse 10. Gritaban a gran voz. They called out in a loud voice. De hecho, estaban haciendo una pregunta a Dios. They were going to ask a question to God. Están allí debajo, cerca del altar de Dios. They're there close to the altar of God. Dice, ¿hasta cuándo, soberano Señor?
How long, sovereign Lord, santo y veraz, holy and true, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra until you judge the inhabitants of the earth y sin vengar nuestra muerte? and avenge our blood? Ese es el clamor. That is the cry. Y ahí viene Jesucristo, abre uno de los sellos And here comes Jesus Christ and opens one of the seals. y comienza a derramar juicio sobre aquellos que mataron a estos creyentes. And starts to pour out judgment on those who had killed these believers. Entonces, lo que es importante entender aquí So what is important to understand here es que Dios es un Dios de misericordia. is that God is a God of mercy. En toda la Biblia vamos a ver a un Dios que da oportunidad para que la gente se arrepienta. In all the Bible, we see a God who gives opportunity for people to repent. Pero cuando la gente insiste en rechazar la misericordia de Dios, But when people insist on rejecting the mercy of God, lo único que le espera es el juicio de Dios. the only thing that awaits them is the judgment of God. Entonces, ¿es justo So is it just traer juicio sobre la tierra? to bring judgment upon the earth? Mire, cuando el ser humano rechaza el sacrificio de Cristo en la cruz, Look, when the humanity rejects the sacrifice of Jesus on the cross, el único que puede salvarlo de la muerte eterna, the only one that can save them from eternal death, ¿qué más puede hacer Dios? what else can God do? Él le estuvo predicando, He was preaching, dando a la puerta de su corazón, touching on the door of their heart, llamándolas al arrepentimiento, calling them out to repentance, pero insisten todavía en no rendirse a Dios. but they insist still on not surrendering to God. Y como Dios nos ha dado libre albedrío, And as God has given us free will, o sea, podemos escoger so we can choose rendirnos a la convicción del Espíritu to surrender ourselves under the conviction of the o Spirit, rechazar esa gracia del Espíritu que nos trae convicción. or reject that grace of the Spirit that brings surrender. Y muchos insisten en rechazar la gracia de Dios sobre su vida. And many continue to reject the grace of God over their life. Entonces, entendiendo ese contexto, So understanding this ahora context, pasemos al versículo 2 y 3 de Apocalipsis 4. now let's go on to verses 2 and 3 of Revelation chapter 4. Dice, al instante quedé bajo el poder del Espíritu It says, immediately I was in the Spirit, y vi que en el cielo había un trono and behold, a throne set in heaven, y que alguien estaba sentado en él. and one sat on the throne. Dice, y el que estaba sentado en el trono tenía el aspecto de una piedra de jaspe y de cornalina. And he who sat there was like a jasper and a sardius stone in appearance. Mire, el ser humano no puede describir a Dios correctamente Look, a human being cannot describe God correctly porque Dios es espíritu. because God is spirit. Pero aquí Juan está describiendo lo mejor que puede But here John is describing in his best capacity al Dios Padre, to God the Father, que es espíritu. who is spirit. Y lo describe utilizando dos piedras preciosas. And he describes it as two precious stones. Una es la piedra de cornalina. One is jasper. La piedra de cornalina, si usted estudia la Biblia, Sardius stone, if you study the word, hace referencia siempre a la realeza y al reinado de una persona. it always talks about the regality of a person, The royalty and kingship of a person. royalty and kingship. Y esto representa, hermanos, la soberanía de Dios. This represents the sovereignty of God. La otra piedra que utiliza para describir a Dios The other stone, which is describing God, es la piedra de jaspe. is jasper stone. Esta piedra es una piedra que describe la pureza y la gloria de Dios. It is a stone that describes God's purity and glory. Es una piedra transparente como el cristal. It is transparent like crystal. Y eso representa no solamente la pureza y la santidad de Dios, And this represents not only the purity and holiness of God, sino la gloria de Dios. but God's glory. Cuando la luz le da al cristal, ¿qué sucede? When light touches that crystal, what happens? Se dispersa, o sea, se riega por todos lados. It disperses, it surrounds everything. La gloria de Dios se estaba manifestando en aquel lugar. The glory of God was being manifested in that place. De hecho, si queremos entender esto mejor, vamos a tener que adelantarnos un poquito a Apocalipsis capítulo 21, If we actually want to understand this even better, we have to go forward to Revelation chapter 21, versículo 11. verse 11. Dice, resplandecía, escucha, esto está hablando de la ciudad de la Nueva Jerusalén. It's speaking of the city of New Jerusalem. Resplandecía
de la gloria de Dios it shone with the glory of God y brillaba como una piedra preciosa, and sparkled like a precious stone, como un jaspe tan transparente como el cristal. like jasper, as clear as crystal. ¿Sabe de qué está hablando ahí? You know what it's speaking about there? De la Nueva Jerusalén, Of the New Jerusalem que desciende del cielo. that descends from heaven. Y la Nueva Jerusalén, And the New Jerusalem dice la palabra que resplandecía de la gloria de Dios says in his word that it shone with the glory of God. y brillaba como una piedra preciosa. And it shone bright like a precious stone. ¿Cómo era la piedra? How was the stone? Como un jaspe tan transparente como el cristal. Like jasper, as clear as crystal. Ahí podemos entender que está haciendo una descripción de Dios mismo. There we can understand that it's making a description of God himself. Ahora volvamos a Apocalipsis capítulo 4, Now let's go back to Revelation chapter 4, versículo 4. verse 4. Porque no solamente estaba Dios en su trono, Because not only was God in his throne, pero también habían otros seres alrededor del trono de Dios. but there were also other beings around the throne. Dice, alrededor del trono había 24 tronos. Around the throne were 24 thrones. Y en ellos estaban sentados 24 ancianos. And on the thrones I saw 24 elders sitting. Ahora miren la descripción que da de estos ancianos. Now listen to the description of these elders. Vestidos de ropas blancas Clothed in white robes, y con coronas de oro en la cabeza. and they had crowns of gold on their heads. Algunos han especulado y han dicho que esos son los 12 apóstoles Some have speculated and said that these are the 12 apostles y profetas y líderes del Antiguo Testamento. and prophets and leaders of the Old Testament. La Biblia no dice quiénes son los 24 ancianos. The Bible doesn't mention who the 24 elders Ahora, are. lo que sí sabemos y podemos concluir es esto: But what we do know and can conclude is que los this: 24 ancianos son representativos de la iglesia de Cristo. that the 24 elders are representative of the Church of Christ. ¿Cómo sabemos eso? How do we know this? Por dos cosas. By two things. Porque la Biblia declara que ellos estaban vestidos con ropas blancas. Because the Bible declares that they were dressed in white robes. La Biblia nos habla que nos pongamos las vestiduras blancas The Bible talks that we must put on white robes. a la iglesia. The church. ¿Y qué es la vestidura blanca de la iglesia? And what is the white robe of the church? La justificación que tenemos a través de la fe. The justification that we have through faith. Las vestiduras blancas representan que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. The dress that we have accepted Jesus as Lord and Y Savior. su pureza y su justicia han sido imputadas sobre nosotros. And his righteousness and his purity has been imputed on us. Y después dice, y tenían coronas de oros en la cabeza. And it says they had crowns of gold on their Mire, heads. algunos pensaban que eran ángeles, Some thought that they were angels, pero no son ángeles. but they are not angels. Porque usted nunca ve en la Biblia Because you never see in the Bible a los ángeles con coronas en sus cabezas. angels with crowns on their heads. Pero la Biblia habla But the Bible speaks de coronas que algunos cristianos van a recibir. that crowns that some believers and Christians will receive. Usted puede buscar los pasajes luego. You can look at the passages Pero, later. pero estas coronas representan, hermano, But these crowns represent las recompensas de Dios sobre los creyentes. the rewards of God towards believers. Entonces aquí vemos estos 24 ancianos So we see these 24 que elders. están sentados alrededor del trono de Dios. They're sitting around the throne of God. Y ahorita vamos a ver lo que ellos hacen con estas coronas que ellos tienen. And later we will see what they do with these crowns that they have. Ahora, versículo 5. Now verse 5. Dice, del trono salían And from the throne proceeded voces, relámpagos y truenos. lightnings, thunderings, and voices. Y delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. And 7 lamps of fire were burning before the throne, which are the 7 spirits of God. Sabemos que estas 7 antorchas de fuego We know that these 7 torches representan al Espíritu Santo, represent the Holy al Spirit, Espíritu de Dios. the Spirit of God. El número 7 es lo que es completo, la manifestación completa de Dios. Number 7 is the manifestation of God, the completeness of God. Ahora, tengan en cuenta que dice que del trono salían voces, relámpagos y truenos. Now please be aware that it said from the throne proceeded lightnings, thunderings, and voices. ¿Qué representa esto? What does this represent? Este fenómeno de los truenos y los relámpagos This phenomenon of thunder and lightning nos recuerda la autoridad y el poder de Dios. reminds us of the authority and power of God. Y son una indicación de que sus juicios inminentes están cerca. And they're an indication of his approaching judgments.
¿Qué es lo que ocurre típicamente cuando se acerca una tormenta? What occurs typically when a storm is brewing? Creo que oímos esa lluvia. I think we hear the rain. Pero a menudo vemos nubes negras, But oftentimes we see black, dark skies. escuchamos los truenos, relámpagos We see the lightning, we hear the thunder. y sabemos y podemos concluir se avecina un tiempo malo. And we know and we can conclude that a Se bad weather is avecina coming. un tiempo de tormenta o de juicio. That a time of storm or judgment is coming. De la misma manera, cuando estos relámpagos y cuando estos truenos salen del trono, In the same way that this thunder and lightning leaves the throne, indican que el tiempo del juicio sobre esta tierra está cerca. it indicates that the time of judgment over the earth is approximating. Ahora, eso no va a ocurrir en el cielo, sino en la tierra. Now, this will not occur in heaven if not on earth. Pero es una forma de Dios decir, miren, todos ustedes santos que están en mi presencia, But it's a way of God saying, all you holy people who are in my presence, ya estoy pronto por hacerle justicia. I am about to cause judgment. Ahora, Now, mire el otro contraste. look at the other contrast. Esto está en el trono de Dios, These are the throne of God. pero dice luego versículo 6, But then it says, once again in verse 6, y delante del trono. and before the throne. Ahora esto está frente al trono. Now, this is before, in front of the throne. Delante del trono había algo que parecía un mar de vidrio semejante al cristal. Before the throne, there was a sea of glass like crystal. Trata de imaginarte eso. Now, please, just try and imagine that. Esto no es un mar embravecido, This is not just a tempest of ocean, sino que es un mar tranquilo y apacible. but this is a calm stream. Un mar que parece cristal. An ocean that looks like crystal. O sea, imagina la escena más hermosa que puedes imaginarte en una playa. Now, imagine the most beautiful scene you can see on a beach. No hay viento, There's no wind, no hay olas, there's no sino que el waves, mar está completamente detenido. but the ocean is completely still. Eso representa cómo está la iglesia en el cielo. That represents how the church is in heaven. La iglesia está en completa paz. The church is in complete Y peace. eso hace un contraste con lo que está pronto por ocurrir sobre la faz de la tierra. And this brings a contrast to what is about to happen on the face of the earth, Donde la ira y el juicio de Dios va a caer sobre la humanidad. where the anger and judgment of God is going to fall on humanity, Donde el caos se va a multiplicar en esos tiempos. where chaos is going to multiply in those times. Entonces este mar sugiere la paz y la tranquilidad. So this ocean represents peace and tranquility, En contraste con la confusión y el caos que va a haber sobre la faz de la tierra. in contrast to the chaos and confusion that there will be on the face of the earth. Dice, delante del trono había algo que parecía un mar de vidrio semejante a cristal. Before the throne, there was a sea of glass like crystal. Y en el centro, alrededor del trono, And in the center, in the midst of the throne, había 4 seres vivientes were 4 living creatures, que tenían ojos por delante y por detrás. full of eyes in front and in back. ¿Quiénes son estos 4 seres vivientes? Who are these 4 living beings? Sabemos, por una cita que le voy a dar en un momento, que eran lo que se conocen como ángeles querubines. Now, we will know, like we will read in a few moments, that they were known as cherubim angels. Ellos dicen que tenían ojos por delante y por detrás. It says they had eyes in front and behind. En otras palabras, nada se le escapa de su vista. In other words, it represents that nothing escapes their sight. Tienen una comprensión completa de lo que Dios está pronto por hacer en la faz de la tierra. They have complete understanding of what God is about to do on the earth. Miren la descripción que da de estos 4 seres vivientes. Now listen to the description it gives about these 4 living creatures. Versículo 7. Verse 7. El primer ser viviente parecía un león. The first living creature was like a lion. Hermano, no era un león. It was not a lion. Parecía un león. It looked like a lion. Eso simboliza la fuerza que tenía la fuerza del león. It represents the strength of a lion. El segundo parecía un becerro. The second living creature looked like a calf.
Sabe que los becerros o los bueyes lo utilizaban para que para arar los terrenos porque eran fuertes. We know that calves were used to irrigate land because they were strong. De hecho, la Biblia dice que Dios nos ha dado la fuerza del búfalo. The word says that he's given us the strength of a buffalo. Búsquelo en el libro de los Salmos. Look at in the book of Psalms. ¿Qué significa entonces este segundo ser viviente que parecía un becerro? What does it mean, the second living creature that looked like a calf? Era un querubín que era útil para el servicio de Dios It says they are cherubim that is useful in service to God. y que también era fuerte. And they were also strong. Dice, del tercero, dice que era semejante al rostro de un hombre. It says the third living creature had a face like a man. ¿Qué significa eso? What does this mean? Que era un ser racional. That it is a rational being. O sea, tenía razonamiento, podía pensar y tomar decisiones. It had reasoning, it could make decisions. Luego dice, y el cuarto parecía un águila en vuelo. And the fourth living creature was like a flying eagle. ¿Qué le viene a la mente cuando usted piensa en un águila? What comes to mind when you think of an eagle? No es lo mismo un águila en su nido An eagle is not the same in his nest, que un águila en vuelo. but an eagle in flight. Dice, parecía un águila en vuelo, significa que era un ser que estaba listo para ejecutar la voluntad de Dios. A flying eagle here represents it was a being that was swift in executing the will of De God. hecho, no tengo el tiempo, pero usted va a leer en los próximos capítulos Actually, I don't have time, but you will read in the next few y chapters. lo vamos a discutir luego que estos cuatro seres vivientes And we're going to discuss this later, that these four living creatures son los que ordenan y llevan a cabo algunos juicios de Dios en la tierra. are the ones who order and fulfill some of the judgments of God on the earth. Ahora, cuando escuchamos esas palabras, Now, when we listen to these words, recuerda que Apocalipsis tiene también mucho simbolismo. we understand that Revelation also has a lot of symbolism. Pero además de ese simbolismo, hay algo que nos muestra de estos seres vivientes. But despite the symbolism, there is something that it shows about the living creatures. Mire lo que dice el versículo 8 de Apocalipsis 4. Listen to what it says in verse 8 of Revelation chapter 4. Cada uno de los cuatro seres vivientes Every single one of the four living creatures tenían 6 alas had 6 wings, y estaban llenos de ojos por fuera y por dentro. were full of eyes around and within. Ahora escuchen lo que hacen día y noche estos cuatro seres vivientes. And listen to what these four living creatures do day and night. Día y noche no cesaban de decir: And they do not rest day or night, saying, Santo, Santo, Santo Holy, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, Lord God Almighty, el que era, el que es y el que ha de venir. who was and is to come. En otras palabras, In other words, estos cuatro seres vivientes these four living beings están adorando a Dios sin cesar. are worshiping God without ceasing. Día y noche no cesan de decir Santo, Santo, Santo. Day and night, they do not stop saying, Holy, holy, De holy. hecho, este es el único atributo en la Biblia que se menciona 3 veces. Santo, Santo, Santo. Actually, this is the only attribute that is mentioned 3 times Y consecutively. es una alusión clara al Dios Trino, And it's- Padre, Hijo y Espíritu Santo. And it's a clear allusion to the triune God, Father, Son, and Holy Spirit. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que eran querubines? Now, how do we know that they were cherubim? O sea, los querubines eran estos ángeles asignados para tareas específicas de Dios. Now, these cherubim were angels tasked with specific tasks by God. Y la razón que sabemos que eran querubines está en Isaías capítulo 6. And the reason we know that these are cherubim is because of Isaiah chapter 6. Cuando nos muestra una escena donde Isaías ve a Dios sentado en su trono. Well, a passage that describes Isaiah seeing God sitting on his Dice throne. que lo vio alto y excelso en su trono. It says he saw him high and lifted up. Ahora mira lo que dice Isaías 6, 2 y 3. Now it says Isaiah 6, 2 through 3. Por encima de él, Above him, o sea, por encima de Dios, above God, había serafines, there were seraphim, cada uno de los cuales tenía 6 alas. each with 6 wings. Con 2 de ellas cubrían su rostro, With 2 wings they covered their faces. con 2 de ellas cubrían sus pies With 2 they covered their feet. y con 2 volaban. And with 2 they were flying. Ahora, ¿qué dice Isaías que estaban diciendo? And what was Isaiah saying to them? Santo, Santo, Santo es el Señor. It says, Holy, holy, holy is the Lord Almighty.
estos querubines están 24 horas adorando a Dios día y noche. These cherubim are worshiping God 24/7. Ahora dice versículo 9 al 10. Now it says in verses 9 through 10, Porque no solamente había alrededor del trono estos 4 seres vivientes, because not only around the throne were these 4 beings present, sino que leímos que también habían 24 tronos but there were also 24 thrones alrededor del trono de Dios. around the throne of God. Y mira lo que hacen estos 24 personajes And listen to what these 24 people do que están alrededor del trono that are around the throne, y que están viendo a estos 4 seres vivientes día y noche adorando a Dios. and they're seeing these 4 living creatures day and night worshiping the Lord. Apocalipsis 4, versículos 9 y 10. Revelation chapter 4 verses 9 through 10 Dice, cada vez que aquellos seres vivientes says, whenever the living creatures daban gloria, honra y acción de gracias give glory and honor and thanks to him al que estaba sentado en el trono y que vive por los siglos de los siglos, who sits on the throne, who lives forever and ever, los 24 ancianos se postraban delante de él y lo adoraban. the 24 elders fall down before him and worship him. Iglesia, Church, a veces yo me entristezco personalmente. sometimes I'm sad and personally, Y a veces mientras estamos en el momento de la adoración, and sometimes when we are in moments of y worship estoy intercediendo en lenguas, and I'm interceding in tongues, porque me doy cuenta que muchos de los que están en la iglesia no entienden que deben adorar a Dios. because many who are in the church don't realize that they need to worship God. Y me entristece porque a veces veo que los que están aquí al frente And I'm saddened because sometimes I realize that the ones who are here up front se dan cuenta de la indiferencia del pueblo. are realizing the indifference of the people. Y gimen y claman a Dios And they cry out to God porque tienen un entendimiento claro de lo que está pasando en el cielo because they have a clear understanding of what is happening in y heaven lo que debe ocurrir en la tierra. and what is going to happen on earth. Déjame decirte que lo que está pasando en el cielo, Let me tell you what is happening in heaven. si va a pasar en tu vida en el cielo, If it's going to happen in your life in vas a heaven, tener que comenzar a practicarlo aquí en la you're going to have tierra. to start practicing it here on Porque earth. si no puedes adorar a Dios Because if you can't worship en God espíritu y en verdad, in spirit and in truth, si no puedes postrarte ante la presencia del if you Señor, can't bow down before the presence of the Lord, tampoco estarás postrado en la presencia de Dios en el you cielo. will never be able to bow down before the presence of God in heaven. Porque hay que rogarte que alabes a Dios. Why do we have to urge you to worship God? Iglesia, hay que romper con ese mal, Church, we need to break that bad thing. esos orgullo y vanidad. That is pride and vanity. En el cielo eso no existe. That does not exist in El heaven. creador del cielo y de la tierra, The creator of heaven and nuestro earth Salvador, is your Savior. merece gloria, alabanza por los siglos de los siglos. Deserves Aleluya. glory and praise forever and ever. Y cuando tú entiendes And when you lo que understand está pasando en el cielo, what is happening in heaven, entonces tú también te metes a hacer lo mismo aquí en la tierra. then you go and do the same here on earth. Recuerda, por favor, Remember, please, que esos 24 ancianos that these 24 elders representan a los creyentes, represent the los believers, que tienen vestiduras blancas. those who are dressed in white. Eso somos tú y yo. That is you and I. Y si ellos están postrados ante la presencia de Dios, And if they are bowing down before the presence of God, ¿por qué tú estás parado así con esa indiferencia mientras adoramos al Rey? why are you standing there with indifference before our King? ¿Por qué no levantas tus manos y abres tu boca para adorarle? Why don't you raise your hands and open your mouth to worship Him? Me temo que no hemos entendido quién Dios es I'm fearful that we don't understand who God is. y por eso no le adoramos. And that's why we don't worship Him. Nos adoramos a nosotros mismos, somos nuestros propios dioses. We worship ourselves, we're our own gods. Estamos llenos de orgullo y de vanidad. We're filled with pride and vanity. Eso hay que romperlo ante la presencia del Señor. We have to break it before the La presence of the Biblia dice Lord. que Dios mira de lejos al altivo. The Bible says that God sees from afar those who are prideful. Iglesia, hay que romper con eso. Church, we need to break with that. Usted me disculpa que yo le hable con tanta pasión, Please forgive me for speaking with so much passion. pero nuestro Señor no merece nada menos que eso. But our God deserves nothing less than Aquel que that. dio su vida por ti The one who gave His life for you. merece tu adoración, He deserves your merece adoration. que tú le honres, He deserves you to merece que praise te Him. postres ante su He presencia. deserves you to bow down before Him.
Entonces, ¿por qué hay que decirte levanta las manos? So why do we have to say raise your hands? Canta al Señor. Sing to the Lord. Adora a Dios. Worship God. Es innecesario. It's unnecessary. Por eso yo he orado en esta semana That's why I prayed this week para que el Espíritu abra su entendimiento. for the Spirit to speak and Y open your para que understanding. entienda que venimos a la iglesia a darle a Dios. To speak and understand that we come to church to give to God. No venimos solamente a recibir un mensaje. We don't only come here to receive a Venimos a darle message. gloria, alabanza al que está sentado en el trono y al Cordero. We come to give Aleluya. glory and praise to the one who is seated on the throne and the Alabado Lamb. sea el nombre del Señor. Praise be the name of God. Cada vez que aquellos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracia al que estaba sentado en el trono y que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante de él y lo adoraban. It says, whenever the living creatures give glory and honor and thanks to him who sits on the throne, who lives forever and ever, the 24 elders fall down before him and worship him. El postrarse es una señal de humildad y reverencia ante Dios. Falling down represents humility and reverence to God. Hay personas que en el momento de la adoración están sentados como si nada estuviese pasando. There are people who during worship are just sitting down like nothing is happening. La postura de estos 24 ancianos que representan la iglesia de Jesucristo The posture of these 24 elders, which represents the church of God, es que estaban postrados delante de él adorándole. is that they were prostrated before him, worshiping him. Pero ¿sabe qué muestra esto también? But you know what this shows as well? Muestra la importancia de la adoración corporativa o congregacional, It shows the importance of congregational worship que fomenta un sentido de comunidad y de fe compartida. that fosters a sense of community and shared faith. No solamente están postrados adorando al Señor, Not only are they bowing down, falling down, worshiping the Lord, sino que el versículo 10 y versículo 11 dicen: but verse 10 and verse 11 say, y mientras ponían su corona delante del trono, and they cast their crowns before the throne. ¿qué hacían? What did they do? Recuerda que estaban vestidos con vestiduras blancas, Remember, they were dressed in robes of white. tenían coronas de oro puestos sobre sus cabezas. They had crowns of gold placed on their heads. Ahora están postrados ante la presencia de Dios. Now they posture themselves Y before dice que God. tomaban sus coronas And says they would take their y las crowns ponían delante del trono de aquel que vive por los siglos de los siglos. and they would sit before and place them before the throne and praise the God who lives forever and ever. En otras palabras, escúcheme, In other words, listen to me carefully. había una expresión física de su adoración. There was a physical expression of their adoration. Por eso levantamos nuestras manos, That's why we raise our hands. por eso nos postramos ante la presencia del Señor. That's why we bow down before the presence of the Es Lord. una expresión física de nuestra adoración a Dios. It is a physical expression of our worship to God. Pero déjame decirte algo más que hicieron. But let me tell you something else they did. No es suficiente con la expresión física, It is not only enough physical expression, sino que dice, y mientras ponían sus coronas delante del que vive por los siglos de los siglos, decían, and as they brought their crowns before the throne who lives forever and ever, saying, digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder. they would say, you are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. Porque tú creaste todas las cosas For you created all things, y por tu voluntad existen y fueron creadas. and by your will they exist and were created. Mira, amado hermano, en el cielo, Look, brothers and sisters, in heaven, por eso Dios dice que no comparte su gloria con nadie. that's why God says he shares his glory with no one. Hay muchos pastores, There are many pastors, muchos líderes, many leaders, predicadores y cantantes preachers and y singers, líderes de ministerio and leaders of ministries llenos de orgullo. filled with pride. En el cielo sabe que eso no va a existir. In heaven, you know what? None of that is going to exist. En el cielo el único que recibe gloria y alabanza es nuestro Dios. In heaven, the only one who receives glory and honor is our God. Por eso, mire, practiquemos ahora. That's why let's practice that now. Porque si no lo puedes hacer aquí, Because if you can't do it here, yo dudo que vas a estar en el cielo haciéndolo también. I doubt you will be in heaven doing it as well. Yo sé, pastor, que yo sé que usted lo escucha este mensaje a menudo en muchos sitios, I know that sometimes you don't hear this message often in many places, pero esta es la realidad. but this is the reality. A lo mejor tú no lo hacías porque ignorabas la verdad, Maybe you didn't do it because you ignored the truth. pero ahora que sabes la verdad, But now that you know the truth,
¿Vas a adorar a Dios en espíritu y en verdad? Are you going to worship God in spirit and in ¿Vas a truth? postrarte ante la presencia de Dios? Are you going to bow down before the ¿Vas presence a of abrir God? tu boca para declarar quién Dios es? Are you going to open your mouth to declare who God is? Ellos decían, digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder. They said, you are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. ¿Por qué? Why? Porque tú creaste todas las cosas. For you created all things. Tú eres creación de Dios. You are creation of Por la God. voluntad de Dios fuiste creado. By the will of God, you were created, No por voluntad de hombre, not by the will of para man, que le adores y le sirvas de corazón. so that you worship Him and serve Him with all your heart. Aleluya. Hallelujah. Mira, amado hermano, Listen, beloved brothers, hay que tener humildad. we have to have humility. No importa cuánto Dios nos use. It doesn't matter how much God uses No us. importa los talentos, los donos que podamos tener. It doesn't matter the giftings or the talents we can have. De hecho, Pablo dice, Actually, Paul says, ¿por qué te alabas? why do you praise yourself? Por si esos talentos que tú recibiste, los recibiste de Dios. For those talents you have, you will receive them by God. Mire, si yo puedo enseñarle la palabra de Dios, Look, if I can teach you the Word of God, y usted la entiende porque Dios me ha dado el don de enseñanza, and you understand it, it's because God has given me the gift of me lo teaching. dio Él, no es Él quien me lo dio. He's the one who gave it to me. Yo simplemente soy un instrumento de Dios. I'm simply an instrument of Si Dios God. te ha dado la capacidad de adorar y servirle o administrar lo que sea que Dios te ha dado, If God has given you the capacity to minister, to teach, whatever God has given you, hazlo para el Señor. do it for the Lord. No te gloríes de eso, Don't be glorified by it, porque es Dios quien nos lo ha dado. because it is God who has given it to you. Por eso tenemos que tomar nuestras coronas, That's why we must take our crowns, nuestros éxitos, our nuestras successes, recompensas our rewards, y postrarlo hasta la presencia del Señor and bring it down before the presence of the y Lord. decirle, tú eres digno, Señor. And say, you are worthy, Lord. Tú nos redimiste, You redeemed nos us. compraste con tu sangre preciosa. You bought us with your precious blood. Alabado sea el nombre del Señor. Worthy is the Lord. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Father, I give you thanks for your word. Abre nuestro entendimiento en este día, Señor. Open our understanding in this day, Lord. Espíritu de Dios, Holy Spirit, trata con cada corazón presente en este lugar. deal with each person here presently. Derrama de tu gloria en este lugar. Pour out your glory in this place. Que no tengamos otra opción That we don't have any other option que postrarnos en tu presencia. than to bow down before your presence. Reconocer que tú eres el Señor. To recognize that you are Lord. No solo el creador del cielo y de la tierra, Not only the creator of heaven and earth, sino nuestro creador. but our creator. Y también nuestro Salvador And also our Savior y nuestro Señor. and our Lord. Padre, tú conoces a cada persona en este lugar. Lord, you know every person in this place. Si hubiese alguien, Padre mío, que aún no ha entregado su vida a ti, If there's anyone, Father, who has not given their life to you, yo oro, Padre mío, que ellos sean sabios I pray, God, that they be wise y con humildad reconozcan que son pecadores, and with humility they recognize that they are sinners, que se arrepientan de sus pecados, that they repent of their sin, para que puedan estar junto con los santos adorando tu nombre. so they may together be with the saints worshiping your name. Hazle ver su necesidad de un Salvador ahora, Padre, Please, Lord, let them see their need for a Savior right now en el nombre de Jesucristo. in the name of Jesus Christ. Quiero la iglesia puesta de pie, I want the church on their en feet comunión. in communion. Amigo, tú que nos acompañas en este día, Brother, those who are visiting us or with us today, a lo mejor has estado aquí ya por un tiempo, maybe you've been here for some time, o a lo mejor es la primera vez que vienes. or maybe this is the first time you come. Quiero decirte que no llegaste a este lugar por casualidad. Let me tell you, you have not gotten to this place by coincidence. Dios te trajo con un propósito God brought you with a purpose para salvar tu vida to save your de la life condenación eterna, from eternal para que tú condemnation, puedas también estar en el cielo adorando el nombre del Señor. so that you may also be together in heaven worshiping the name of Pero God. Jesús dijo estas palabras. Dios les bendiga. Nos da mucha alegría saber que usted se conectó con nosotros en este día y confiamos que esta palabra ha ministrado a su vida. Ahora quiero ofrecerle algo que es de suma importancia y es que usted entregue su vida a Jesucristo.
Si todavía usted no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, hoy es un buen momento. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra también dice que no somos salvos a través de las obras, sino por la fe. Así que quiero invitarte a que des ese paso de fe y hagas conmigo esta oración sencilla, la oración de salvación. Repite conmigo: Padre, te doy gracias por hablar a mi vida. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados y te confieso hoy como el único Señor y Salvador de mi vida. Acepto tu sacrificio en la cruz, donde derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados, y recibo hoy la salvación de mi vida a través de la fe. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si usted ha hecho esta oración sencilla, la palabra declara que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Así que quiero ahora exhortarle a que usted se una a una iglesia. Si usted está aquí localmente en Kennesaw, yo le invito a que se congregue con nosotros. Pero si usted está fuera del estado o en otras partes del mundo, le quiero motivar a que consiga una iglesia donde se enseñe la sana doctrina y donde usted pueda crecer espiritualmente junto con otros creyentes, para que así pueda también adorar el nombre del Señor y compartir las buenas nuevas con otros que no le conocen. Así que muchas gracias y Dios te bendiga. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.